Buenos días, hoy es la clase del 3 de marzo del 2021 en genética microbiana del nuevo programa. Y voy a empezar compartiendo mi pantalla. Creo que ahorita les voy a llevar al video de YouTube que estaba lloviendo, pero vamos a continuar con la clase. Yo espero que estén viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. estamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que el lunes estuvimos viendo varios conceptos? Fue una clase un poco complicada. Hoy vamos a seguir con más conceptos y es muy importante que les queden claros. Les voy a dejar también una tarea al respecto. Entonces, esperemos que esta parte debe quedar muy clara para la práctica 2 y para lo que resta del curso. Muy bien. Estoy acomodando mi barra, por eso estoy así. Voy a apagar mi video para que no consuma más datos. Y estábamos viendo la parte de fenotipo y genotipo. Ya dijimos qué era, ya dijimos cómo lo representamos, ya les dije qué es lo que va a pasar si no lo hacen bien. No quiero que nos pase esto, de que ya se supone que ya lo tenemos entendido y pues resulta que no. Que les vuelven a preguntar y dicen que genotipo es lo que se ve. Eso no les puede pasar a ustedes como QVPs, como estudiantes de microbiología, como gente que sabe de ácidos nucleicos. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo que en esto, para muchos otros conceptos, los conceptos de 5', 3', diferencias de DNA, RNA, etcétera. Vamos a seguir viendo. Este es otro ejemplo que se me brincó en la clase pasada. Quedamos que si nosotros tenemos un organismo, sea que conozcamos sus características metabólicas, o no, le vamos a llamar un organismo silvestre o wild type o WT. Estos organismos los vamos a generalmente aislar del ambiente o bien de algún paciente o bien de algún nicho ecológico, para decirlo más ampliamente. Ahora, aquí tenemos el ejemplo de la cepa de Bacillus subtilis SB19. Esta sería nuestra la cepa silvestre, no nuestra. Ya ven, ya empecé a hablar como apropiándome de las cosas. La cepa silvestre. La cepa de Bacillus subtilis BS168-2 tendría un genotipo que tendríamos que remarcar y que es TRP-ILE-. Aquí voy a aprovechar para hacer una anotación. Ustedes les recomiendo que saquen y escarben esos recuerdos de exámenes de bioquímica y de bioquímica microbiana. Les recomiendo fuertemente que se aprendan al menos en el código de 3 letras los aminoácidos, ¿sí? Va a ser muy importante para este curso. Bueno, TRP-, ILE-. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretan? ¿Quién me ayuda? Adelante. Si quieres tú, Merari. No, tú dilo, es que... No, Merari, ya. A ver, Merari. Bueno, que es que tiene una mutación en el gen del triptófano y en el de es isoleucina, creo. Ok, sí, muy bien. A mí está más o menos bien. ¿Por qué está más o menos bien? ¿Quién me dice? ¿Por qué no está totalmente bien? Como lo dijo su compañera. Podría ser que una mutación en el gen que codifica. Bueno, ya lo arreglaste un poquito, pero todavía no. A ver, chavos, ustedes vienen de bioquímica microbiana, ¿verdad? Sí. La mayoría. Sí. Sí. ¿A poco un solo gen es el responsable de la síntesis del triptofano? No, es el operón. No, ajá. No, a ver, dímelo mejor. No siempre es un operón. ¿Cómo cuántos productos, como cuántas proteínas, cuántas enzimas estarán involucradas en la síntesis de triptofano? ¿Cómo cuántos estarán en la síntesis de isoleucina? Sí, son más de uno. Ok, entonces no es en un gen, ¿sí? Aquí, esta terminología que utilizamos en genética microbiana de este curso es un poco general. Entonces, la manera correcta de inferir esto sería que
la cepa BS168-2 está mutada en uno de los genes de la vía de síntesis del triptófano y de la isoleucina. Eso sería una de las maneras más correctas de decirlo, porque no sabemos en cuál de los genes. Podemos encontrar variantes en donde veamos que es TRPA menos. Ahí sí sabemos que el gen TRPA es el que está mutado, o bien que el ILEC, el gen ILEC está mutado. Bueno, ese es exactamente en ese gen, pero cuando no nos dicen en cuál de los genes, inferimos por esta anotación que tenemos en la diapositiva, que se trata de uno de los genes de la ruta metabólica para la síntesis D. Se oye muy largo, pero ustedes ya llevaron bioquímica microbiana y saben que no es una sola enzima la responsable. A veces es una enzima la que deriva de una estructura primaria para llevar a un aminoácido, pero para llegar a esa estructura primaria tendría que haber una ruta muy larga antes. Entonces, nada más para que lo tengan presente y tratemos de evitar lo de el gen D. Y lo mismo pasa acá abajo. En la cepa BS168-23, esta está mutada en uno de los genes de la biosíntesis del triptófano y en uno de los genes de la biosíntesis de la histidina. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno. Este ya lo vimos. Hablamos de él la clase pasada. A menos de que tengan alguna duda, me la brinco. ¿Dudas de esto que vimos la clase pasada? ¿Qué significaba la F, profesor? F, ¿quién le ayuda a su compañero a contestar eso? Que no contiene el factor. Exacto, se oyó muy bajito, pero que no contiene el factor F. El factor F es un elemento genético que vamos a estudiar mucho en este curso como un ejemplo para varios eventos y para varios temas de genética microbiana. Es un plásmido grande, codifica para la maquinaria de conjugación particular del plásmido F, del factor F. Es el pilus para el que codifica un operón en el plásmido F, y que también se llama pilus F, es el receptor también de fagos, del fago M13. Entonces, el plásmido F lo vamos a utilizar mucho como ejemplo de varios temas en esta clase. ¿Ok? Entonces, si esta dice F menos, quiere decir que no lo tiene. Si esta dice F prima, quiere decir que tiene una variante del plásmido F. Y esta variante del plásmido F contiene el gen que complementa la mutación His menos, que está en esta cepa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, si ya entendí, yo les recomiendo fuertemente, déjenme ponerles esto en el chat, porque creo que esto no lo tenemos, no lo tengo en la página. Vamos a entrar a esta página, así ya nos evitamos de... Y ahorita se las pego en el chat. Sí la están viendo, ¿verdad? Vieron que cambié de Sí, página. profe. Ok, se las estoy pegando en este momento en el chat para que la copien y le pongan un bookmark o algo así. En esta página es de una organización sin fines de lucro que se llama Open Wetware, en donde vienen los genotipos de varias cepas de Escherichia coli. Aquí lo pueden ver. Y tienen varias cosas muy importantes. Está en inglés. Sí, está en inglés. Ojalá alguno que quiera hacer servicio social, de esos que ahora están tan escasos, la tradujera, ¿no? Pero está en inglés. Yo les dije que mucha de la información está en inglés. Entonces viene nomenclatura y abreviaciones, problemas de metilación con E. coli y las cepas más usadas. Vámonos a cada uno de ellos. Miren, aquí están las nomenclatura y abreviaturas. Lo que les acabo de explicar es la notación, fíjense. Cepa F menos no acarrea el plásmido F. Cepa F más acarrea el plásmido F. Cepa F prima o F prima acarrea el plásmido F que contiene un gen cromosomal obtenido a través de un evento de recombinación previo. Delta, este concepto no lo hemos visto, pero ahorita lo revisamos. Cuando utilizas la letra griega delta antes de algo, de un nombre de un gen, quiere decir una eliminación o deleción, también se acepta esa palabra ya en español. Entonces, delta H1 remueve parte de todos los genes CRO, esto lo vamos a ver en fagos, ¿sí? Si ahorita les suena medio raro.
Entonces, varios de las cosas que pueden encontrar, las encuentran de anotaciones en el genotipo, particularmente de Escherichia coli, pero no se limita, lo van a encontrar en esta página. Y aquí vienen las explicaciones. Bueno, ¿qué haría yo si yo fuera ustedes? Me iría a las cepas. Aquí está, miren. Genotipos de las cepas más comúnmente usadas en un laboratorio. AG1, AB115, 1157, la BL21 es una que usamos mucho en el laboratorio. Y aquí vienen sus anotaciones genotípicas. ¿Qué quiere decir OMT? Ah, pues me regreso arriba. ¿Qué quiere decir GAL, DCM, LON, HSDB, subíndice B? Todo esto raro, todo esto quiere decir algo y en la parte superior pueden encontrar qué quiere decir. Les decía yo que si tenían todavía el manual viejo, lo que voy a hacer es compartirles el apéndice del manual viejo de genética microbiana donde vienen varias cepas también para que practiquen, además de estas que tienen aquí y además de las que les dieron en la práctica 2 como material suplementario de la práctica 2. ¿Dudas? No, profe. No, ¿No? profe. No. Ok, entonces yo espero que hayan copiado la liga y si se me olvida subirles el material, por favor avísenme. Bueno, entonces esto es con respecto a genotipos. Entonces con esos pueden practicar mucho porque les voy a poner alguno en el examen. Ok. Bueno, estos ya se cansaron es porque pues, apenas llevamos 10 minutos, no se pueden cansar. Más conceptos. ¿Qué quiere decir? Esto sí se los tuvieron preguntar. ¿Qué quiere decir protótrofo o auxótrofo? Adelante. De su ronco pecho. Tiene Ya toda llevaron la... de química microbiana. Adelante. Protótrofo es que tiene todas las enzimas y vías necesarias para sintetizar sus propios, pues sí, aminoácidos y así, Ok. a partir de compuestos inorgánicos. ¿En qué? Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Nada más para ver que no esté yo todavía atorado en otra página. Sí, profe. Sí. Ok, Sí, gracias. es la A ver, presentación. ¿quién me contestó lo de protótrofo y auxótrofo? Soy yo, Merari. Merari, ok. Yo necesito escuchar más nombres, ¿eh? Ahorita ya me aprendí Merari, Ángel, Lulú. Yo necesito aprenderme los 35 nombres, saber que están allí, ¿sí? Saber que también tengo ahí por ahí 2 o 3 estudiantes de posgrado que también podrían participar. No siempre, pero bueno, yo espero que también participen. A ver, tú dijiste la palabra y así. ¿Qué es eso de y así? ¿A quién más son capaces estos organismos de producir? Son capaces de producir sus Aminoácidos, aminoácidos. factores de crecimiento, Ok, ya me hiciste un pleonasmo. ¿Cuál más? Yo lo dejaría en factores de crecimiento, Merari. Los sí, protótrofos, la prototrofía es la característica de un organismo de sintetizar sus propios factores de crecimiento, ¿sí? La auxotrofía es la característica de un organismo de no sintetizar uno o más de sus factores de crecimiento. Y aquí entramos en una nueva cosa, que es ¿cuál? Los factores de crecimiento. Exactamente, ¿qué es un factor de crecimiento? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un factor de crecimiento? Se puede decir, dices, aquel compuesto químico que favorece o que puede asimilar el organismo para cumplir sus requerimientos metabólicos. Son moléculas o compuestos indispensables para el crecimiento de un organismo. ¿Cuáles son esos factores de crecimiento? Ahí viene el y así que me decía Merari. Ella dijo nada más aminoácidos, pero sí, por eso era un pleonasmo su respuesta, porque dijo aminoácidos y factores de crecimiento. No, los factores de crecimiento son 3 y se los deben casi tatuar. Aminoácidos, vitaminas y bases nitrogenadas. Los carbohidratos, repito, no son factores de crecimiento. Por lo tanto, un organismo será auxótrofo
o protótrofo a un aminoácido, o bien a una vitamina, o bien a una base nitrogenada. Pero nunca, nunca, nunca vas a ser auxótrofo a un carbohidrato. Nunca. Cuando nos referimos a carbohidratos, nos referimos a la capacidad de utilizar ese carbohidrato. Incluso lípidos, a la capacidad de asimilar, de utilizar, etcétera, etcétera, de un lípido, ¿sí? Para incorporarlo a las rutas energéticas. Pero la prototrofía y la auxotrofía se refieren únicamente a factores de crecimiento, nada más, ¿sí? Aminoácidos, vitaminas, bases nitrogenadas, nada más. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, aplíquenlo. Vamos a ver. Déjenme ver a quién tengo aquí. Estamos viendo todavía todo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. El primero que tengo aquí arriba es alguien que se llama Jesús Rey. Jesús, Sí, profe. explícame a cuál de estos organismos. La primera es auxótrofo o no es auxótrofo a algo. Esta que estoy señalando en azulito. Mm, ¿Qué dirías? ¿Es auxótrofo, protótrofo o qué? ¿Y a qué? Si lo es. pues yo diría que no es protótrofo ni ausótrofo. Ah, caramba, entonces, sino todo lo contrario. A ver, eso sí está muy bueno. No, ¿cómo está eso? A ver, Jesús, no puede ser una u otra cosa. Tiene que ser algo. No puede ser o auxótrofo, ni autótrofo. Pues justamente ahí es donde vamos a clasificarnos. A ver, Karina. Está levantando la mano. Yo digo que es auxótrofo a galactosa. Ok, ¿qué es la galactosa, Karina? Ah, no, perdón. Ah, A ver, ya me ubiqué. ya te ubicaste. A ver, tú misma o Ángel, corrígeme, por favor, corrijan. Digo, Rey, perdón, Rey. Espero. Karina, Rey, Sería entonces estamos hablando de protótrofo. protótrofo. Muy bien. Es un organismo, esta es un organismo protótrofo, al menos por lo que se indica allí. ¿Sí? Es decir, es capaz de sintetizar todos sus aminoácidos, todas sus bases nitrogenadas y todas sus vitaminas. ¿Por qué? Aquí lo único que están hablando es del factor F, de la capacidad de utilizar galactosa, de su presión, que ya les dije la clase pasada, y de su resistencia a un antibiótico, sensible en este caso. ¿Sí? Vámonos. Sí, profe. Gracias, Karina. Y a ver, Rey, no te has resarcido, pero bueno, piensa bien. Voy a irme con alguien más. María José, de Bacillus subtilis, esta cepa que estoy ilustrando, ¿es auxótrofa, protótrofa? Y si es auxótrofa, ¿a qué es? Es auxótrofo a triptófano y a isoleucina. Muy bien. ¿Y la de arriba, la silvestre? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué es qué? Protótrofo. Esa opción es que este organismo, al ser silvestre, si no nos lo indican, inferiremos que es protótrofo, hasta que no demostremos experimentalmente que es otra cosa. Ahí, por ahí se me repitió la respuesta. Bueno. Ok. ¿Se oye como un eco o se oye? Yo creo que necesitan cerrar con el micrófono. Cristian, necesitas cerrar con el micrófono. Cristian, gracias. Sí, si dejan abierto mi micrófono y está muy alto, se rebota el sonido y se escucha mi voz en eco. Bueno, gracias. Vamos a ver. Ok, no hemos acabado.
Hay más de los nombres y significados en un genotipo. Esto es lo que les platicaba hace rato con el ejemplo del genotipo de la página. Cuando encuentran la letra delta, griega delta, perdón, que es un triangulito, denota eliminación o de lesión. Por ejemplo, delta lac Z, que esto lo vamos a encontrar mucho en los genotipos hacia el final del curso, indican que el gen lac Z se ha removido, se ha eliminado, deletado. Cualquiera de las tres palabras es lo mismo. Deletado, removido, eliminado, ¿sí? Delta lac Z eso indica. Por otro lado, el uso de los 4 puntitos que ven aquí, son dos, me parece que se llaman colones, hay que recordar el nombre de estos, de los 2 puntos. Cuando utilizan estos 4 puntos, indica una inserción en un gen. Por ejemplo, si tenemos otra vez al gen lac Z con los 4 puntitos y luego dice TN5, indica que en el gen lac Z se ha insertado el transposón TN5, ¿sí? Otro ejemplo, lo voy a poner aquí porque necesito que quede muy claro. Si yo regresamos con GIS A, se estaba en negro, pero bueno, me disculpo. Y dice esto, ¿qué creen que quiera decir esto? GIS A, y bueno, hay que subrayarlo. GIS A, 4 puntitos, KM. Lo subrayo. ¿Qué quieren que quiera decir eso? Que el gen histidina, bueno, que histidina se le ha insertado el transposón KM o bueno. Ok. No, está bien, está bien. Sí. Sirva el ejemplo para otra cosa. Cuando yo pongo abreviaturas de algo, por ejemplo, KM quiere decir canamicina. CAT quiere decir un cassette de cloranfenicol. Déjenme escribirlo porque si me pongo a dibujarlo nomás no me va a quedar. Pero cambio de color. Otra vez, la notación KM querría decir que es un cassette de resistencia a canamicina. La notación TC es un cassette de resistencia a tetraciclina. Son los más comunes, ¿eh? La notación SM o STR querría decir que es un cassette de resistencia a streptomicina. La notación que les acabo de mencionar, CAT, todo esto subrayado, por favor. Bueno, a veces subrayado, a veces no. Es un cassette de resistencia a cloranfenicol. ¿Cuál se me está olvidando? Canamicina, tetraciclina, streptomicina, cloranfenicol. No lo escribí bien. Cloranfenicol. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta notación que dibujé aquí? Que en el gen GIS A, el cual está involucrado en la ruta de síntesis de histidina, hay insertado un cassette de canamicina. Generalmente eso interrumpe. Aquí me faltaron 2 puntitos, por cierto. Es 2 puntitos, 4 puntitos, canamicina. ¿Sí queda claro? ¿Cómo un cassette? Así. Así se le llama. Así se les llama. El concepto de cassette. Ajá. En español, casete, me parece que se escribe. En inglés lo escribimos cassette. ¿Sí? Se refiere a elementos genéticos que podemos utilizar para transferir un genotipo y fenotipo a un organismo. De esta manera, yo puedo utilizar un gen que proporciona la resistencia a, digamos, ampicilina. Me faltó ampicilina. Esa es una beta-lactamasa. Entonces, esa capacidad está codificada en un solo gen. Y si ese gen yo lo puedo mover, en la jerga de la genética microbiana y de la biología molecular se le denomina cassette. ¿Sí? Ustedes ya están muy jóvenes para saber qué es un cassette, pero si le preguntan a sus papás qué es un cassette, les van a indicar cómo eran los cassettes antes, ¿sí? Estas cositas que printaban en las grabadoras y que funcionaban para poner música, guardar datos, etc. Entonces, se adoptó esa palabra para elementos genéticos que podemos insertar y mover
dentro de distintos genes y elementos genéticos en cromosomas, en plásmidos, en fagos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Yo sé que eso de cassette suena raro. Sí, profe. ¿Sí? Una Bueno. pregunta. Sí, adelante, por favor. Entonces, esta notación la podremos encontrar solamente, bueno, exclusivamente en organismos modificados genéticamente, por así decirlo. Sí, sí. La notación de delta, la notación de 4 puntitos, sí. Es en organismos que están generalmente modificados. Sí, sí, buena observación. Ahora, a veces cuando secuencias un genoma, tú te das cuenta que hay transposones insertados en determinados genes y eso no lo hizo el humano. Eso fue natural por evolución. Entonces, también se siguen utilizando los cuatro puntitos, ¿sí? O sea, sí, en general lo vas a encontrar en organismos modificados, pero cuando ya secuencias un genoma y ves transposones insertados en distintas regiones y en genes, lo tendrás que reportar como 4 puntitos. Y no es que lo haya hecho un humano, sino que así está, así evolucionó ese organismo. ¿Ok, Marco? Sí, pero errores. Ok, muy bien. Si tienen más dudas, igual me las van diciendo. Bueno. Sí. Ok. Yo tengo una duda, ¿Entendido? profe. A ver, Brenda. Entonces, ¿transposón y cassette es lo mismo? No. Transposón es un elemento genético móvil, que por naturaleza es móvil. Eso lo vamos a abordar en el segundo parcial, porque me interesa que lo tengan bien clarito para esto. A partir de los transposones, escucha esto, a partir de los transposones y de los plásmidos, los humanos hemos podido obtener genes que confieren capacidades fenotípicas a los organismos, como cuál, resistencia a antibióticos, capacidades metabólicas, incluso colores. Ustedes van a trabajar, bioinformática, virtualmente con proteínas que producen colores. Lo van a ver en la práctica 3, me parece. ¿Sí? En la práctica 3 van a ver cómo hay proteínas que dan fluorescencia roja, verde. Esos genes que dan esa capacidad se les denomina también cassettes. ¿Sí? Entonces tú tomas el cassette del gen que codifica para la proteína verde fluorescente y se lo pones a un gen y juegas con él. Tú puedes, por ingeniería genética o biología sintética, tú puedes moverlo. Igual que el cassette de resistencia, igual que un gen que te da un color, igual que una enzima. Con todo eso, los humanos podemos hacer varias cosas para entender más a los organismos. Y aplicaciones, hay aplicaciones biotecnológicas también. ¿Sí? Pero sí, no es lo mismo. Bueno, qué bueno que preguntaste porque no es lo mismo. Los cassettes pueden derivarse de transposones, eso sí. O sea, los primeros cassettes de resistencia y muchos de ellos que todavía se usan vienen del estudio de los transposones, eso sí, de los interposones y cosas así. Buena pregunta. Muy bien. Vamos a aplicarlo. ¿Quién es el valiente o la valiente? ¿Quién me explica el genotipo de la cepa DH5-alfa? Lo que se pueda, ¿eh? Este es uno que tomé de la página que les enseñé hace un momento. La cepa de coli, de Escherichia coli, DH5-alfa, es una de las más utilizadas en los laboratorios de biología molecular. A ver, ¿quién me ayuda? No tienen que decírmelo todo, pero este es el genotipo. Bueno, primero. Menciona que... ¿sí, yo? Sí, adelante. Bueno, pues primero menciona que la cepa de Escherichia coli DH5-alfa se le removió el gen que codifica, uno de sus genes que codifica para lactosa y para, no sé que sea M15, pero también se removió ese. Ajá. Y otro gen, no sé si se ha combinado, para lactosa Z. Ok, ¿qué más? Ahorita, trata de hacerlo todo y ahorita vemos las correcciones que tenga que hacer. Esa parte de lactosa ZY ya sería no más bien como parte del plásmido completo. No, aquí no dice que tenga algún plásmido Los de acuerdo. plásmidos son con guiones, ¿no?
con A barras. veces, ese es un buen punto y en un momento lo abordaremos. A ver, sigamos con entre todos, ¿eh? Ahorita estaba hablando, ¿cómo te llamas? Ay, se me complica tu Erika. nombre. Erika, Miss esa Rain. estaba. Erika. A ver, Erika, me estabas diciendo que esta bacteria tiene eliminado no es un gen que codifica para lactosa, porque la bacteria no produce lactosa, utiliza lactosa, recuerda la lactosa. Entonces, propiamente el LAC-Z codifica para la beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa es una de las enzimas que los QVPs debemos conocer casi desde microgeneral, cuando empiezan a utilizar el McConkey. No sé si lo usaron en microgeneral o en alguna de las materias que ya utilizaron. En mi página de YouTube pueden encontrar un video en donde explico muchas cosas de la beta-galactosidasa que les va a ser muy útil hacia el final del curso, pero si no saben y quieren empezar a ver qué es, véanlo, ¿sí? Es justamente sobre la beta-galactosidasa. Bueno, sigamos con esto. Entonces no tiene la capacidad de utilizar la beta-galactosidasa. Esta eliminación M15 quiere decir que se le removieron 15 aminoácidos. Pero bueno, olvidémonos de acá y veamos de donde dice REC A1. En A1, HSDR 17, sub E, GIR A, REL A. A ver, son medio difíciles, pero ¿qué querría decir esto? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejárselos para que lo busquen en la página que les pasé, ¿sí? No es, digo, es difícil que ahorita me lo digan, pero bueno, la parte de la beta-galactosidasa sí es algo que podrían haberme dicho. La girasa, esta cepa está mutada en varias enzimas importantes para el metabolismo del DNA. ¿En qué sentido es el metabolismo? RECA es una proteína involucrada en recombinación. Entonces, esta bacteria, perdón, no hace recombinación homóloga a través de RECA. Gira es una mutación en la girasa que le da resistencia al ácido nalidíxico, ¿sí? Por decir alguno. Tampoco hace supresión, o tiene al menos una supresión E44, que esta sí tendremos que buscar. ¿Okay? Entonces, se las dejo de ejercicio para que la completen con la información que les pasé de la página. Muy bien. Profe, una pregunta. Ahí el delta que está antes del LAC, bueno, del paréntesis, o sea, ese delta, vaya, ¿va a valer para todo lo que sigue de más o nada más para lo que está con...? Es como el álgebra. Ah, okay. Muy buena observación. Ese delta quiere decir que tiene removida toda la región de genes entre LAC-Z-YA hasta ARC-F. Es una región muy grande que tiene removida, ¿sí? Esta cepa, la DH5-alfa, es una cepa que está modificada para poder trabajar con ácidos nucleicos. ¿Por qué? Yo no quiero que una bacteria con la que estoy trabajando me modifique los ácidos nucleicos que le estoy metiendo. Por eso está modificada en recombinación. El removerle el LAC-Z me permite introducirle un LAC-Z que tiene removido 15 aminoácidos del extremo amino terminal para realizar alfa complementación. Todo esto que suena como en chino, lo vamos a terminar entendiendo al final del curso, ¿sí? Tampoco tiene endonucleasas, que es la END-A. Esas endonucleasas es importante si yo quiero que mi DNA no se modifique. Ahí sí es mi DNA, porque yo estoy trabajando con él. Que le meto DNA a esta bacteria y no quiero que lo modifique. Entonces, 1, no hace recombinación. 2, no lo corta, ¿sí? Tampoco tiene supresiones y la resistencia a ácido nalidíxico me permite trabajar para seleccionar solamente las E. coli que tengan resistencia al ácido nalidíxico y no se me contamine con alguna otra. ¿Vale? Entonces, ya les dije casi todo. Les faltaría a ustedes investigar qué es HSDR17, SUP44 y THI. Fíjense, les voy a dar una pista. THI1 es una mutación que hace auxótrofa a esta bacteria. ¿A qué? Eso les toca averiguarlo a ustedes. ¿Vale? Bueno, permítanme un momento, déjenme, vamos a continuar. Si no hay dudas sobre esa parte y queda como ejercicio,
Vamos a seguir con algunos conceptos. Nada más permítanme un momento. Déjenme ver. Voy a pausar un momento la grabación. Grabando. Muy bien. Les comparto mi pantalla. Y veamos. Vamos a seguir con un poco más de conceptos. Esto es importante porque los conceptos van a sentar las bases para nuestro trabajo durante todo el semestre. Entonces, tal vez no los veamos todos, tal vez se me olvide alguno. Muy probablemente se les olviden a ustedes, pero es importante que hagan, yo muchas veces les recomiendo hacer un pequeño glosario en su cuaderno. ¿Qué es un glosario? Pues justamente un índice con todas estas conceptos y demás cosas que que vamos a utilizar. Y lo pueden grabar, poner en una tarjeta, lo pueden poner en algún lado en donde ustedes sepan que lo van a utilizar y que va a estar ¿para qué buscan? Adelante, sí, adelante. Perdonen, les digo que va a ser así. Ok. Muy bien, sigamos con los conceptos. ¿Qué es un gen indispensable y qué es un gen indispensable? Bueno, un gen dispensable, como su nombre le indica, es un gen que puede ser eliminado o mutado y que no afecta la viabilidad de una célula. ¿Ok? ¿Qué es un gen indispensable? Un gen que al ser eliminado o mutado afecta la viabilidad de una célula. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Hello. ¿El gen LAC-Z? ¿El gen LAC-Z qué sería? ¿Se te hace dispensable o indispensable? Dispensable. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué, Que Lizeth? puede ser eliminado o mutado. Ajá, ¿y? Y Y una no bacteria afecta puede vivir sin necesidad de lactosa, Ujú. ¿no? Exacto. Ah, ok. Ahora, ¿alguien más? Muy bien, Lizeth. ¿Alguien más con un ejemplo de un gen indispensable que se les ocurra? El gen que codifica para la girasa. Ok, muy bien. Ese sería un gen indispensable. Perfecto. ¿Alguien más o alguna duda al respecto? O puede ser el gen que codifique, bueno, varias proteínas que constituyen el flagelo. ¿Ese sería dispensable o indispensable? Yo creo que indispensable. No. Tú le puedes quitar el flagelo a una bacteria y no se va a morir. Aquí hablamos de vivir y morir. Si yo le quito, por ejemplo, la girasa es vamos a ver en este curso que la girasa es una enzima importante para la replicación. Si yo se la quito, la bacteria se muere, porque ya no puede replicar su DNA. En cambio, una bacteria que utiliza el flagelo para moverse, vaya, en determinadas condiciones es importante poderse mover. Sin embargo, no se va a morir, o sea, se va a morir porque no se puede alejar de lo que le está haciendo daño, ¿cierto? Entonces, el flagelo, tú se lo puedes quitar a una bacteria y la bacteria sigue viva. Va a seguir sobreviviendo, produciendo lo que necesite para sobrevivir, ¿sí? Entonces, el flagelo sería un ejemplo de dispensable. ¿Alguien más con un ejemplo de indispensable? Indispensable. Yo tengo una pregunta sobre esos. A ¿Los ver, dame. genes que codifican para factores de virulencia siempre van a ser indispensables? Esa es una pregunta hasta filosófica. ¿Sí? La respuesta rápida es sí. ¿Por qué? Porque una bacteria virulenta generalmente, excepto las intracelulares obligadas, generalmente no requieren, tienen dos modelos de vida, las bacterias virulentas, por ejemplo, Salmonella, Klebsiella, Brucella. Tienen un modo de vida libre, en donde están fuera de un organismo, y un modo de vida virulento, en donde están causando daño dentro de un huésped. Entonces, la pregunta se va incluso hasta la filosofía, porque si tú le quitas ese gen de virulencia, pues en vida libre no pasa nada, probablemente, ¿sí? Pero si ya lo metes a un huésped, pues lo va a eliminar más fácil. Entonces, para la bacteria, en el huésped sí va a ser indispensable. Pero no lo clasificaría yo de esa manera, porque en una de las dos formas, en este caso en vida libre, la bacteria viviría. Si le quito un gen que codifica para una toxina. En la vida libre no le sirve realmente para mucho, ¿sí? Ok. En cambio, si estamos hablando de rickettsia, por ejemplo, o de clamidia,
y le mutas un gen de virulencia, que es con la que infecta, esa bacteria ya no va a poder infectar a su huésped y ya no va a poder vivir. Entonces, ahí sí sería un gen indispensable para esa bacteria en particular. Entonces, tenemos que hablar de generalidades y de particularidades, dependiendo del organismo del que estemos hablando. Yo me iría más allá. A ver, chavos, ustedes ya llevaron biotecnología, bioquímica microbiana. Díganme un gen de una ruta metabólica que sea indispensable. Yo quiero ver que de verdad el haber cambiado el programa funcionó. ¿Podrían ser los genes que codifican las membranas de la proteína de las membranas? Ok, hay algunas proteínas que son importantes para la membrana, ¿como cuál? Las del sistema PTS. Ok, muy bien. Algunas del sistema PTS que transportan principalmente glucosa, porque casi todos los organismos dependemos de glucosa, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, si ya no puedes meter la glucosa, entonces te haces, es un gen, ese ya sería un producto importante para la sobrevivencia, ¿ok? Díganme uno que de una ruta metabólica, no de un transporte, chavos. A ver, bioquímica microbiana, yo la quiero volver a cursar porque se me hace muy padre. La cursé hace muchísimo tiempo. Yo diría que podría ser también de la glucólisis. Dime uno. No sé, de la glucólisis yo me estoy imaginando 6 o 7. Por ejemplo, para la piruvato sinasa, digo, no. Sí. ¿Puede ¿Cuál? ser para la fermentación láctica, el gen LAC? No. No. Para algunos organismos como los anaerobios sí es importante, pero para los facultativos la bacteria va a seguir viviendo. No, a ver, estaba Merari, creo, estabas con lo de glicólisis. Dime una enzima o alguien más. Todos ya llevaron bioquímica microbiana. Díganme una enzima importante en la glicólisis. La piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál? La piruvato deshidrogenasa. Ok, esa me parece una importante. ¿Otra? La exocinasa. Ok. Ahora díganme, ¿cuál es la que convierte el piruvato para meterlo a la vía de los ácidos tricarboxílicos? La piruvato deshidrogenasa. Ajá, ya la habían dicho, ¿cierto? Entonces, esas sí serían. O ya hablamos de ciclo de Krebs. ¿Alguna enzima importante del ciclo de Krebs? Pues todas son, ¿no? Entonces, si cortas el ciclo en un punto, la bacteria tal vez no se muera, pero sí va a ser deficiente en algunas cosas. ¿Ok? Entonces, esos serían enzimas, genes que codifican para productos importantes para la sobrevivencia de la bacteria o del organismo, porque esto no nada más es de bacterias. Nosotros también tenemos genes dispensables e indispensables. Recuerden que lo que veamos en bacterias aplica para todo. ¿Ok? Sí. Ya. Ya está. No se escucha, profesor. Tiene el micrófono apagado. Algo pasó. No sé por qué me desconectó, pero sigue grabando. Una disculpa, no sé qué. Ahí ya no fue mío. No sé, yo creo que es mi internet, pero me botó. Es curioso, me botó de mi misma presentación. Pero bueno, una sopa de mi propio chocolate. Déjenme ver. Creo que lo que se me desconectó fue el Google. Entonces, permítanme. ¿Ya lo están viendo o no? No, aún no. No, todavía no. No, Ok. todavía no. Perdonen. Sí, lo que pasó es que se me desconectó el Google. ¿Por qué? Lo desconozco. Pero bueno, son cosas que uno nunca entenderá qué pasó. Bueno, sigamos. Ok, ya no nos entretenemos. El entender los genes dispensables e indispensables nos lleva a un término que vamos a utilizar muy comúnmente en la materia, que es genes housekeeping. ¿Sí? La palabra housekeeping viene del inglés manteniendo la casa. Entonces, un gen housekeeping es un gen indispensable. Es un gen que es necesario para la sobrevivencia de la bacteria. ¿Sí? Como cuáles, pues vamos a tener varios ejemplos. Les voy a mencionar algunos, aunque todavía no sepamos muy bien para qué codifican o para qué sirven. Como por ejemplo DNA-A. Codifica para una polimerasa. Las polimerasas son importantes. RPOA. Codifica para una subunidad de la RNA polimerasa. Ya dijeron ustedes gira, para una girasa.
HIR-B también codifica para otra subunidad de una topoisomerasa. Los genes que codifican para... todos estos tienen que ver con con el mantenimiento de la casa, es decir, con los mecanismos que permiten que un organismo se mantenga, sobreviva, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de genes housekeeping. Yo no los subrayé, pero recuerden que se tienen que subrayar. Muy bien. Sigamos. Con esto vamos a empezar, ya terminamos algunos de los conceptos. La clase pasada hablamos de la parte de Chargaff, si se acuerdan. Ahí quiero hacer una anotación rápida. Yo me equivoqué cuando dije que GC era la cantidad de purinas. Creo que eso dije en el video. Entonces, recuerden que pues G es una purina, pero C es una pirimidina. Más bien es ese par de bases GC al que me refería. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de replicación. ¿Tienen alguna duda de lo demás hasta el momento? Bueno. No, profe. ¿Qué es la replicación? ¿Cómo definiríamos replicación? ¿Se acuerdan que lo describimos con los personajes? ¿Qué entendemos por replicación? Sería el proceso mediante el cual se crea una copia idéntica al ADN. Ok, dejemos la palabra crear por un lado. Sintetiza. ¿Sí? Es el mecanismo enzimático por medio del cual se sintetiza DNA. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos que estos personajes publicaron esto en 1953. Aunque aquí no se ve muy bien, y está en inglés, se los voy a traducir. En ese artículo ellos mencionan, no ha escapado a nosotros que el apareo específico que hemos postulado inmediatamente sugiere un posible mecanismo de copiado. Fíjense, ahí viene la genialidad de estos cuates. O sea, muchos los quieren echar para abajo que por muchas razones que cada quien tiene. Pero la genialidad de estos cuates en el artículo que publicaron es que de acuerdo a lo que está y al apareamiento de bases que ocurre entre el DNA, se sugiere inmediatamente un mecanismo de copiado para el material genético. Los detalles completos de la estructura, incluyendo las condiciones asumidas para construirlo, junto con el set de átomos de la coordinación de sus átomos, será publicado después. Y efectivamente, lo publicaron después. Les decía yo que un mes después publicaron otro artículo en donde mencionan el apareamiento de bases, etcétera. Y otra vez vuelven a proponer. Recuerden que esto fue una propuesta, que ellos no demostraron nada en este momento. Ahí les va esto. A pesar de las incertidumbres que sentimos de nuestra estructura propuesta para el ácido desoxirribonucleico, esto podría ayudar a solucionar algunos de los problemas fundamentales de la biología. Las bases moleculares de la necesidad de un molde para la replicación genética. La hipótesis que estamos sugiriendo es que el molde es el patrón de bases formado por una de las cadenas de ácido desoxirribonucleico y que el gen contiene un par complementario de tales moldes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las bases nitrogenadas, al estar apareando y ser complementarias, si tú abres, por decirlo en palabras muy llanas, expones las bases y permite que se adicionen bases complementarias, con lo que generarías copias del DNA. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Para el modelo de replicación del DNA existen 3 modelos. Se propusieron 3 modelos desde hace mucho tiempo. Hay toda una historia, no se la creerían todo lo que pasó en esos años, toda la repercusión que ocurrió en esos años en la ciencia, en la biología molecular, en los albores de la biología molecular. No sabíamos cómo, o sea, Watson y Crick proponen ese modelo. Después, Hershey y Chase demuestran, y también Avery, McLeod y McCarthy demuestran que el DNA es el material genético, el que lleva la herencia. Ahora, ¿cómo se replica? Primero, cómo se replica y luego cómo se lee. Para la replicación del DNA se propusieron varios modelos, y esos modelos están basados en ideas que propusieron muchos investigadores, entre ellos Max Delbruck. ¿Sí? Max Delbruck fue un investigador muy importante también para el desarrollo de la biología molecular.
Dentro de esos modelos de replicación del DNA, del copiado del DNA, existen tres: el modelo conservativo, el modelo semiconservativo y el modelo dispersivo. Y esa era la idea, cuál de los tres modelos, y ahorita vamos a explicar cuáles son los que, con los que ocurren. Y aquí entran estos dos personajes, que seguro ya han escuchado hablar de ellos, Mendelssohn y Stahl. ¿Sí? Este video no se los voy a poner ahorita porque si no tomaría mucho, pero a mí me gustó mucho. Para los que nos encanta esta materia y nos encanta este tema, ellos son, fíjense, en el anterior, estos son Mendelssohn y Stahl, ya cuando estaban viejitos. Ellos, la demostración de la replicación del DNA la hicieron cuando eran muy jóvenes, tenían menos de 30 años. Ya aquí ya están más maduros, deben de tener entre 40, 50 años. Y en este video todavía viven ellos, ya están retirados y pues pueden ver, ya están viejitos, Mendelssohn y Stahl. Entonces, ustedes pueden ver en este video, que se los voy a dejar en la liga del Classroom, una entrevista que les hacen, porque el experimento con el que ellos demuestran la replicación del DNA se ha reconocido durante mucho tiempo como uno de los experimentos más bellos en la ciencia. ¿Y por qué es bello? No es bello porque se vea bonito, porque no, es bello por la simpleza y porque de un solo brochazo pudieron demostrar cuál era el modelo correcto de replicación del DNA. Entonces se los recomiendo, se los voy a pegar. ¡Ay! Ya se puso. No era mi intención. Entonces, a ver, ¿cuáles son los tres modelos propuestos y que surgieron a partir de la posibilidad de la replicación? A ver, vamos a revisarlos. Uno de los modelos es el modelo semiconservativo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el DNA tiene dos hebras. La hebra original se le conoce como hebra parental, ¿sí? O hebra madre o hebra padre, o molécula madre o padre, lo que ustedes quieran. En este modelo, el modelo semiconservativo, se postuló que una de las hebras sirve como molde, la que está en rosita, para que se sintetice la nueva, que estaría en azul. Con lo cual, en cada replicación se obtendrían dos copias idénticas, en la cual una de las hebras es la padre, o es una hebra vieja, y la otra es una hebra nueva. Ese es el modelo semiconservativo. En el modelo conservativo, se llama así porque la hebra parental, la molécula parental se mantiene, y la que se sintetiza completamente de novo es la molécula hija, ¿sí? En el último modelo propuesto, fue una idea de Max Delbruck, era el modelo dispersivo, en donde lo propusieron principalmente porque no podían entender cómo se puede desdoblar el DNA sin que se rompa y sin que sufra daños. Entonces, todavía no se sabía mucho de lo que vamos a ver en esta clase. En este modelo, lo que Max Delbruck propuso es que la hebra parental daba lugar a dos hebras hijas, en la cual había mezclas de regiones viejas y regiones nuevas, como pueden ver en el dibujo. ¿Sí? Entonces, estos eran los tres modelos: el modelo semiconservativo, el modelo conservativo y el modelo dispersivo. ¿Dudas sobre estos modelos y sus implicaciones? No. No, profe. No, profesor. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Mendelssohn y Stahl? Ok, este es el experimento que ellos plantearon. ¿Alguien ya lo conoce? ¿Ya lo han visto este? No. 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 Vamos a describirlo. Lo que hicieron ellos fue utilizar una bacteria. Desde estos años ya se empezó a utilizar Escherichia coli como caballito de batalla. A esta bacteria la crecieron en un medio que contenía nitrógeno pesado, nitrógeno 15. ¿Cuál fue el fundamento para esto? Pues que el nitrógeno se iba a incorporar a las diferentes rutas metabólicas, incluida la de los ácidos nucleicos. Entonces dejaron a la bacteria que incorporara el nitrógeno en sus bases nitrogenadas. Utilizaron realmente una base nitrogenada marcada con nitrógeno pesado, pero bueno, la incorporaron. Dejaron que creciera,
¿sí? Asegurándose de que todos sus ácidos nucleicos estuvieran marcados con el nitrógeno pesado, o la mayoría, porque tampoco se podrían todos. Enseguida tomaron a las bacterias, las centrifugaron, las lavaron y las cambiaron a un medio que contenía nitrógeno ligero, ¿sí? A partir de este momento, toman una muestra de estas bacterias, las que crecieron en el que se ve azul, y cuando las cambian a nitrógeno líquido, al medio con nitrógeno líquido, toman cada periodo de generación una muestra para obtener ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, tomaron una muestra a los 20 minutos. Recordemos que coli, su tiempo de generación es entre 15 y 20 minutos. Entonces, a los 20 minutos van a tener una primera generación, a los 40 minutos una segunda generación y a los 60 minutos una tercera generación de bacterias. A cada una de las muestras que tomaron en los diferentes tiempos y de las diferentes condiciones, les obtuvieron el DNA. Ahora, en estos tiempos, en el año 2021, nos suena muy fácil sacar DNA para muchas personas. En el año en el que ellos lo hicieron, no era tan sencillo sacar DNA. Entonces, el genio de ellos fue, el de Mendelssohn principalmente, fue de elaborar un método para purificar ácidos nucleicos utilizando un gradiente de cesio. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es un gradiente? Empecemos por ahí. Puede ser una concentración de un compuesto para favorecer alguna separación. ¿Qué es un gradiente? ¿Una diferencia de concentraciones? Ok, perfecto. Entonces, si yo quisiera hacer un gradiente, digamos, de azúcar, si yo tengo en un frasco y quiero hacer un gradiente de azúcar, ¿qué tengo que hacer? Está bien feo mi vaso, pero bueno. ¿Cómo le hago? Poner diferentes concentraciones del azúcar. Exactamente, muy bien. Entonces, preparo una concentración concentrada y la pongo abajo. Luego hago una menos concentrada y se va a quedar arriba. Y las voy adicionando poco a poco, ¿sí? Y las voy adicionando. Estas rayas no se van a ver, obviamente, porque el azúcar, pues, es transparente, ¿verdad? Entonces, lo más concentrado estará aquí y acá estará lo menos concentrado. Esto crea un gradiente de densidad, de concentración, pero también de densidad. Lo más denso, como todos sabemos, se va a ir al fondo y lo menos denso se va a ir a la parte superficial. Lo que hizo Mendelssohn fue desarrollar una técnica de ultracentrifugación en donde utilizaba cloruro de cesio. Tengo que checar si la fórmula es correcta, si es CSCL o CSL2. Esto no me acuerdo muy bien. No estoy seguro si viene aquí, creo que no. Bueno, cuando pone el gradiente de cesio, una solución de cesio y le da una ultracentrifugación. Cuando digo ultracentrifugación, ¿a qué revoluciones por minuto estoy hablando? Para ver que estemos en la misma página todos. Micro general, regresa a mí, por favor. No me desilusionen, van muy bien. No recuerdo bien, pero me parece que es una 100.000 revoluciones por minuto. Ok, más o menos. Más o menos. ¿Alguien más? ¿Desde cuánto considero ya una ultracentrifugación? A ver, alguien puso en el chat. Muy bien. Carlos puso que 50,000. Ok. Déjame. Es que ya se me atravesó el chat. Por eso estoy haciendo rayas a lo tonto. Muy bien. Entonces, lo que hizo Mendelssohn fue en un tubo colocar una solución de cloruro de cesio, ultracentrifugar. En esos años las ultracentrífugas lo que alcanzaban era más o menos eso.
50,000 revoluciones, 50 a 60,000 revoluciones. Actualmente tenemos ultracentrífugas que van hasta los 150,000 revoluciones por minuto. Y ya no se miden revoluciones por minuto, se mide en Gs. Pero bueno, eso es un detalle para métodos experimentales. Ok. Y cuando ultracentrifuga la solución de cesio se forma un gradiente. ¿Sí? El cloruro de sodio forma un gradiente en donde otra vez la parte más densa estará en la parte inferior del tubo y la parte más ligera estará en la parte superior del tubo. Entonces, cuando ponen el ácido nucleico en esta parte, ¿sí? Si ponen un ácido nucleico aquí y lo ultracentrifugan, el ácido nucleico se va a empezar a movilizar hasta que encuentre su equilibrio en su densidad. De ahí que si ustedes utilizan un gradiente de cesio y si utilizan moléculas más pesadas que otras, el DNA, en este caso, se va a mover dependiendo dónde encuentre el equilibrio en su densidad. Tomemos, por ejemplo, esta parte. La molécula de ácido nucleico marcada con el nitrógeno pesado se va a mover en esta zona. ¿Sí? Ahorita me van a decir ahorita les digo cómo lo puedo medir. Mientras que el que viene de un nitrógeno ligero se va a mover en otra zona. ¿Sí? Esto está exagerado. Ahorita vamos a ver las fotos reales que obtuvieron Mendelssohn y Stahl. ¿Sí queda claro? Bueno. ¿Cómo lo veo? Eso está muy interesante. La ultracentrífuga que ellos utilizaron les permitía tomar fotografías del proceso durante la ultracentrifugación. Imagínense qué padre está eso. Ya sea al final o a veces durante la ultracentrifugación, al someter a un rayo de luz ultravioleta, y eso lo vamos a tratar de ver hoy también, podían ustedes obtener imágenes de dónde se colocaba la banda del material que estaban ustedes ultracentrifugando. Mientras que el cloruro de cesio no se ve porque es una sal, las moléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos sí se pueden ver con UV en determinadas longitudes de onda. Entonces ellos tomaron impresiones fotográficas de lo que ellos estaban centrifugando. Y eso es lo que representamos como banditas que se ven aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, en la primera muestra que tomaron de las bacterias, del ácido nucleico purificado de bacterias crecidas en nitrógeno pesado, el DNA se colocaba aquí. Cuando toman la primera muestra de bacterias crecidas en medio con nitrógeno líquido y le purifican su DNA, observaron que el material genético ahora se colocaba más arriba, es decir, era más ligero. Eso ya los sorprendió. Y cuando tomaban una tercera generación, fíjense, ¿cuál ya no está? Ya no está ya no está el pesado. Solo aparece una banda aquí. Y luego cuando toman dos, ahora aparecen dos bandas. Aparecen estas dos bandas. ¿Sí? ¿Por qué? Acá abajo está la explicación. Esta es la molécula parental que tiene nitrógeno 15. Completamente, toda tiene nitrógeno 15. En la primera generación, al observarse una banda más ligera y desaparecer la banda pesada, inmediatamente sugiere que se combinaron las dos hebras, ¿sí? Con esto descartas el modelo conservativo, pero no descartas el modelo disperso, porque aún aquí podrían tener pedazos de las dos moléculas y todavía podría estar ocurriendo. Pero sí se elimina completamente la posibilidad del modelo conservativo, ¿sí? Cuando toman la segunda generación en este medio, ahora obtienen dos bandas. Una en donde todavía tienen parte de pesado, parte de ligero, y la nueva banda que aparece es completamente de material ligero, de nitrógeno ligero, ¿sí? Entonces, aquí está. Este corresponde a este a este, y estas dos corresponderían al material mucho más ligero. ¿Sí queda claro? Con esta segunda generación
comprueban completamente que es el modelo semiconservativo. El DNA se replica utilizando un modelo semiconservativo. No conservativo, no dispersivo. ¿Sí? De haber sido el dispersivo, se hubiera mantenido esta banda. Y es la única que se hubiera observado, esta que está aquí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Complejo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, Bueno, profe. Sí. ¿Sí les queda claro a todos? Para ya no colgarme más. A mí me gusta mucho este experimento y de verdad es muy ingenioso cómo lograron hacerlo. Y pues bueno, varios investigadores lo apreciaron desde allí y bueno. Y además desarrollaron la técnica de gradiente de cloruro de cesio, que hasta nuestros días se sigue utilizando todavía en algunos laboratorios. Muy bien. Este ya no lo voy a explicar, simplemente es otra vez lo mismo. Nitrógeno 15 representado en rojo, gradiente de densidad que ya se los dibujé, una banda. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Noten que en la primera generación aparece una banda intermedia, más ligera que la primera. En la segunda generación aparecen ya porcentajes, 50% está en esta banda intermedia y 50% es completamente ligero. Y conforme avanzan las generaciones, se va diluyendo obviamente el nitrógeno pesado. ¿Sí? Bueno, las moléculas marcadas con nitrógeno pesado, para decirlo propiamente, y aquí pueden verlo mucho mejor. Entonces, les recomiendo que regresen al video y lo vuelvan a revisar. ¿Sí? Entonces, estas son las fotografías que ellos muestran. Estas sí son, ya no, sin exageración de tamaños. Aquí lo pueden ver. Pueden ver cómo la banda del nitrógeno pesado se va diluyendo, va subiendo de tamaño hasta que se ve lo que se ilustró en la anterior. Esto ya es tomado del artículo que ellos publicaron en su momento. Ok, entonces el modelo de replicación, no se sabe que en biología que exista uno de los otros dos modelos. El modelo que se sabe existe de replicación y que se ha demostrado experimentalmente es el modelo semiconservativo. ¿Ok? Bueno. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Eso espero porque viene en el examen, ¿eh? Bueno, sigamos. Estamos hablando de replicación del DNA. Posteriormente, fíjense qué interesante, John Kearns conoció a Messel Soninstal, compartieron casa en Pasadena, donde ellos estudiaban en el Caltech, en el Instituto Técnico de California. John Kearns era australiano y él realizó experimentos también para analizar la replicación del DNA. Ya aquí estamos trabajando, ellos estaban trabajando solamente con bacterias, ya no trabajaban tanto con virus. Entonces John Kearns lo que hizo fue literalmente tomarle una foto al DNA. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él hizo un experimento replicando DNA en una bacteria, incorporando timidina tritiada. Recuerden que el tritio es H3. De tal manera, teóricamente, cada molécula de DNA nuevo debería tener una hebra radioactiva o caliente y otra no radioactiva o fría, de acuerdo a la replicación semiconservativa. Purificó el DNA y le tomó una foto por microscopía electrónica en transmisión. Para todos es claro cómo es la microscopía electrónica de transmisión, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo es? Ángel contesta siempre que sí, pero a ver, quiero que alguien más me diga. Se hace pasar un haz de electrones a través de la muestra. Ok, Damaris. ¿Y? Pues se obtiene la imagen. Es lo que recuerdo hacia grandes rasgos. O sea, tú tienes una muestra, le haces pasar un haz de electrones. ¿Y qué es lo que ves? Es como un rebote digo, lo que no se... Es como, bueno, yo me acuerdo como unos rayos X, ¿no? Lo que no se absorbe o lo que rebota, ¿no? Los electrones que rebotan, algo así. Okay. Creo que lo que se ve más denso es se ve como en colores oscuros, como negro. Y ya después se va haciendo gris y así. Más. Exactamente. Claro. Es como en cualquier imagen que se toma. El hecho de que ustedes me vean a mí es porque mi cuerpo rebota los haces de luz que están viniendo de la lámpara de allá afuera, ¿sí?
y rebotan la luz que no se absorbe, ¿sí? Entonces, por eso yo me veo azul, moreno, oscuro, la pared se ve blanca, ¿sí? Lo mismo pasa en cualquier imagen, casi cualquier imagen que se toma, ¿sí? En un microscopio electrónico de transmisión se hace pasar un haz de luz en una muestra y esa muestra tendrá regiones que son, que dejan pasar a los electrones, los cuales se verán claras, y aquellas que no dejan pasar a los electrones, y esas se verán oscuras. Entonces, eso sería más o menos el fundamento de la microscopía electrónica de transmisión. Y podemos ver moléculas hasta el tamaño de nanómetros, mientras que en un microscopio óptico no podemos ver sino micras. En un microscopio electrónico de transmisión nos permite ver nanómetros. Ok, entonces, con esto, lo que pudo ver John Kearns fue algo que se ilustró en un paper que él publicó, en un artículo que él publicó, vio algo como esto. Primera cosa importante, el cromosoma bacteriano, al menos el de Escherichia coli, es circular. Segunda cosa interesante, todo esto que se ve como puntitos sería la representación de la radioactividad que él detectó, porque, bueno, sí, puedes ver la molécula, pero también necesitas que la radioactividad le permite que también le ayude a ser más electrónicamente denso. Entonces, vio estos elementos. Estos elementos los llamó elementos teta. ¿Por qué se llaman elementos teta? Porque justamente se parecen a la letra teta. La letra teta en el alfabeto griego, recuerden que es así. Entonces, a estos elementos les llamó elementos teta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que él infirió de esto? Que el DNA se estaba replicando en dos direcciones. Para acá y para acá. A estas regiones en donde se supone está ocurriendo la replicación se les llamó horquillas de replicación. Entonces, a partir de sus observaciones, notamos uno, que el genoma de Escherichia coli es circular. Dos, que la replicación está ocurriendo aparentemente en dos direcciones opuestas, ¿sí? Y forman elementos teta. Y esta replicación en dos direcciones permite la formación de dos horquillas de replicación. Así se les llamó, horquillas de replicación. ¿Qué es una horquilla? En el centro de la República no lo tenemos muy claro, pero para los del norte es más claro. ¿Qué es una horquilla? ¿Siguen ahí? ¿Ya saco mi ouija para empezar a escucharlos? Sí, aquí estamos. Pues a ver, Misael, ¿qué es una horquilla? Me suena como que como algo con esquinas. Como que tiene de aquí a aquí. De donde se está replicando. Es lo que a mí me suena, pero no estoy seguro. A ver. Es como la que... Es como un círculo cerrado, ¿no? Vaya, es como un círculo cerrado, es como o sea, una pieza, digamos, recta que lo puedes cerrar. Es como la que usan para el que va con el caballo, ¿no? Así ¿cómo se llama eso? Se me Yo va tenía el nombre. entendido Sí. que era como un tipo, como un pasador, casi con los que usamos para peinarnos, Exactamente. pero un poquito más grande. Exactamente. Yo creo que la mayoría de ustedes, por lo que me pusieron en la encuesta que les hice, están en una computadora. Y en esa computadora, casi les puedo asegurar, sin completamente apostarlo, la mitad de ustedes tienen abierto WhatsApp y tienen abierta la clase. O Facebook, o lo que tú quieras. Así como ustedes vieron ahorita, yo tengo varios folders abiertos. Yo aprovecharía esa posibilidad de estar en mi casa, esa posibilidad de tener internet, para aprovechar y buscar en Google, ¿no creen? Y si yo en Google pongo horquilla, como lo acaba de decir su compañera, esto me aparece. O sea, yo cuando tengo una duda, no sé ustedes, pero si yo me pregunto, ¿en qué año obtuvo Libia su independencia? Ah, pues agarro el teléfono. Libia. Ah, mira.
esa es la ventaja de tener un teléfono celular inteligente, una computadora en donde el Google me ayuda. Yo les invitaría a aprovechar esas herramientas. No se esperen a que el profesor les pregunte, o si les pregunte, fue un rápido me meto, y pues en vez de estar atendiendo el Twitter, o bueno, creo que ya no usan Twitter ustedes, pues lo busco, ¿no? Si no lo sé, pues lo busco. Bueno, dice Andrea que ya no lo buscó, está bien. Está bien, o sea, utilicen eso, no es un examen, estamos teniendo clases. Estamos, le estoy haciendo preguntas y pueden aprovechar todas esas herramientas informáticas para dudas que tengan. No sé qué quiere decir horquilla, no sé qué quiere decir convención, no sé qué quiere decir esto. Tengo el Google, tengo mi teléfono, pues lo aprovecho. ¿Y qué es ultracentrifugación? ¿Qué es el cloruro de cesio? ¿Escribió bien el profesor la fórmula del cloruro de cesio o no? Entonces, pues utilizo eso, ¿no? Yo estoy dando la clase, pero al mismo tiempo puedo rápidamente buscar y ya bien. Y sí, yo también tengo abierto el WhatsApp, pero no lo estoy pelando, porque si lo pelara, pues no les daría clase. Nada más con mis albañiles es suficiente. Entonces, yo los invito a que hagan eso, ¿no? Utilicen las herramientas que tienen, no se esperen y se queden así como, ¿qué? ¿De qué está hablando el profesor? Pues estamos hablando de la vida, ¿sí? De la materia, y pues tratemos de aprovechar nuestras herramientas. Bueno, sigamos con la clase, después del jalón de orejas. John Kearns, esta es una fotografía de él, apenas, no hace mucho murió, y esto es algo de lo que él observó. Estas son las imágenes que él lograba captar de los cromosomas. Ahora, imagínense poder purificar un cromosoma bacteriano íntegro. El DNA es muy rígido, el DNA se rompe muy fácilmente con los procesos de purificación. Entonces, él tuvo que desarrollar métodos en los que pudiera reventar a la célula, obtener el cromosoma bacteriano lo mejor posible y poder tomar este tipo de fotografías. Entonces, la que ven aquí es una fotografía justo de un cromosoma bacteriano, aunque parece un perrito o algo así. Ustedes pueden ver que tiene, al menos en este caso, se vuelve a observar que es un cromosoma cerrado, y que aquí tiene dos regiones donde está ocurriendo replicación, aquí y aquí. Recordemos que las bacterias, al estar creciendo en fase logarítmica y en condiciones de laboratorio, pueden estar haciendo varias replicaciones, no nada más una, ¿sí? En este caso, aquí estaría el DNA nuevo que está ocurriendo, ¿sí? Que está aquí saliendo. Está yéndose la replicación en un sentido y en el otro. Entonces, a John Kearns le debemos eso, las evidencias de cómo ocurre la replicación bacteriana. Posteriormente, dos investigadores, Prescott y Kumpel, hicieron también experimentos de caza, de marcaje con isótopos radioactivos y luego quitárselos, que es similar a lo que pasó con Mendelssohn y Stahl. A esos experimentos donde adicionas un marcador, ya sea radioactivo o de algún otro tipo, les llamas experimentos de pulso y caza. Pulse and Chase, así se llama en inglés y en español. Aquí adicionaron un isótopo radioactivo y luego lo quitaron y luego fotografiaban. Entonces, lo que ellos pudieron ver es corroborar exactamente que existe la replicación bidireccional. Si hubiera sido unidireccional la replicación, hubieran visto algo como esto, pero no. Las fotografías que ellos vieron muestran que el marcaje pesado está hacia los dos lados, la incorporación del isótopo radioactivo, lo que indica que la replicación está ocurriendo hacia dos lados, ¿sí? Corroborando las predicciones de John Kearns. Entonces, la replicación ocurre de forma bidireccional. Aquí hay otros experimentos por Rodríguez, Dalby y Davern. Aquí postulan dos posibilidades. ¿Cómo está ocurriendo la replicación? Y bueno, ellos postulan o demuestran que la replicación está ocurriendo también de forma bidireccional, por marcaje otra vez. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Si nosotros estamos hablando, supongamos que este círculo horroroso mío es un cromosoma y que este cromosoma bacteriano empieza a replicarse formando un elemento teta, la replicación está ocurriendo en este sentido y en este sentido, ¿cierto? ¿Qué implica esto? ¿Dónde inició la replicación? ¿Por el medio? Exacto. Desde el centro. Aquí, bueno, supongamos que hay un centro, porque esto es un círculo, ¿no?
Esto implicaría que la replicación inició en un punto específico del cromosoma. Y de allí viene el concepto de origen. Origen de replicación. Al origen de replicación en el cromosoma bacteriano se le conoce como ORI-C. Entonces, todas estas evidencias, tanto de Kearns, de Kumpel, de Prescott, determinaron que existe un punto de origen. Y si existe un punto de origen, ¿qué ocurrirá una vez que la replicación continúa? Debe haber un Un punto de final. Un punto final. Un punto de terminación. A este punto se le llama TER. Ya ven, no está nada difícil. ¿Cómo se llama el origen de replicación del cromosoma bacteriano? ORI-C. ¿Cómo se llama el punto de terminación de la replicación del origen del cromosoma bacteriano? TER. ¿Ok? Bueno. Permítame un momento, voy a pausar. Listo, ya regresé. Bueno, vámonos por el último tramo de la presentación. Entonces, estamos hablando de replicación y del origen de replicación. ¿Sí? Muy bien. Hay un origen de replicación, justamente. Ahora, hay más evidencias de otros investigadores, en este caso de Bird, Lovern y Martuchelli, en donde ellos inicialmente denominaron al sitio de origen de replicación como ILDA. Ese sitio de replicación estaría en un punto específico, un punto físico. En el caso de las bacterias, es importante en el cromosoma bacteriano indicar que hay un solo origen de replicación, el llamado ORI-C, ¿sí? Que al final permitiría que ocurra inicie la replicación, ocurra hacia los dos extremos bidireccional y al final se obtengan dos cromosomas bacterianos idénticos. Si hablamos de eucariotes, en los eucariotes, por ejemplo nosotros, nuestros cromosomas no son circulares, son lineales, y son grandotes, enormes. En los cromosomas de eucariotes que son así, hay varios orígenes de replicación, ¿sí? Entonces aquí se ilustra un cromosoma lineal de un eucariote y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 orígenes de replicación. Inicia la replicación, ocurre de forma bidireccional y se generan dos copias de cromosoma al final, ¿sí? Esto es una cuestión mecanística, porque si fuera un solo origen de replicación, para un cromosoma tan grande tomaría más tiempo para su replicación. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar ahora de las horquillas de replicación. Ya dijimos que en una replicación bacteriana existen dos horquillas de replicación, ¿sí? De estas horquillas de replicación, permítanme un momento. ¿Qué pasó? Sí, adelante. Perdón. De estas horquillas de replicación, fíjense, nosotros tenemos, esta sería una y esta tenemos dos. Fork movement quiere decir movimiento de la horquilla y ya quedamos que ocurre hacia los dos lados, dos direcciones. La síntesis del DNA ocurre solamente en dirección 5' a 3'. Esto es, en esta horquilla, en las dos horquillas, perdón, la replicación va a ser únicamente, la síntesis va a ser 5' a 3'. Eso implica un problema. Vamos a ver el ejemplo de aquí. Déjenme sacar mi pizarrón. Si les digo que si de repente ven que estoy como que no haciendo nada es porque estoy tratando de echar a andar mi herramienta de pizarrón. Ok, fíjense, vamos a ver este lado primero. En este lado, la replicación está ocurriendo 5' a 3', como todo el DNA. En esta hebra del DNA va a tener una replicación continua. ¿Sí? No va a detenerse. Pum, 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 va a estar ocurriendo en este sentido. A esta hebra que se replica de esta forma se le conoce como cadena líder. Mientras que la otra hebra no puede ocurrir de forma continua. Obtiene una síntesis discontinua. Y a esa
a esa hebra que se replica de forma discontinua se le conoce como la cadena rezagada. Así se le conoce. O cadena discontinua. ¿Sí? Vamos a ver, ustedes seguramente ya se acuerdan de cómo se llaman estos pequeños fragmentos. Son los fragmentos de Okazaki. Pero esto lo vamos a abordar bien cuando veamos el mecanismo. Ahora, en la hebra, en la replicación que va hacia este lado, ocurre exactamente lo mismo, pero al contrario. Ahora, la hebra, la cadena líder, es la de abajo. Esta es la que va continua, 5', 3'. Y la cadena discontinua es la otra. Es esta, la que genera los fragmentos de Okazaki. Siempre la síntesis del DNA es en el sentido 5', 3'. No existe síntesis de otra forma. Siempre va a ser en sentido 5' a 3'. Y de ahí viene lo que les decía la otra vez. ¿Cuál es el sentido de la vida? 5' a 3'. La replicación ocurre en sentido 5' a 3'. Ahora, el cómo ocurre que al mismo tiempo pueda llevarse a cabo esto es un modelo muy interesante de replicación. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? No, profe. Parece que no. ¿A poco soy tan buen profesor? No lo puedo creer. Yo no me lo creo. Pero bueno. ¿Ya se cansaron? Sí. Sí. Un poquito. No. Ay, si apenas llevamos, y luego con mis interrupciones de mis albañiles, imagínense. Bueno, déjenme ver. Nos hace perder ritmo. ¿Cómo? Nos hace perder ritmo en la atención de la clase y nos esforzamos en otras cosas. Ah, o sea, es mi culpa que se distraigan. No, de los albañiles. Sí, ¿verdad? Mejor no ofendemos al lagarto antes de cruzar el río. Bueno, ok, nada más vamos a tratar de avanzar un poquito más. ¿Les parecen 5 minutos más? Y ya los dejo ir. Sabemos que existe, este es un resumen, sabemos que existe un origen de replicación en un sitio físico en el cromosoma. En bacterias ya dijimos que se llama órice, en el cromosoma bacteriano. Sabemos que dónde está, ¿sí? Pues así se puede saber. Ahora, si se le pone un órice en un DNA circular, este se replica. Es decir, si yo tomo un DNA X y no tiene un origen de replicación y yo le paso el origen de replicación de un cromosoma a este, se va a replicar. Y no es magia, es una cuestión mecanística. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más necesitamos para hacer DNA? Y esto es importante para su primera práctica, la práctica de PCR que ya vi que les encargaron estudiar. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer DNA? A ver. Bases nitrogenadas. ¿Las qué? Bases nitrogenadas. ¿Cómo se llaman estas bases nitrogenadas? Nucleótidos. ¿Qué tipo de nucleótidos? ¿Se fijan cómo me dan la vuelta? ¿Qué bases nitrogenadas necesitamos? Guanina, citosina, adenina y... No. Sí, ya sé que es... Desoxinucleótidos trifosfato. Exactamente. Necesitamos ribonucleótidos. ¿Por qué no puedo utilizar ribonucleótidos nada más? Porque los ribonucleótidos son para el DNA. A ver, yo estoy escribiendo aquí la receta del DNA. Yo necesito, adicionen a su cocina bases nitrogenadas. ¿Qué tipo de bases nitrogenadas? Desoxirribonucleótidos, que serán Trifosfatados. deoxi-ATP, deoxi-TTP, deoxi-CTP y deoxi-GTP. Ya, primer ingrediente de mi receta mágica. ¿Qué más me falta? DNAsa. No. DNA polimerasa. Ok, una enzima que haga el trabajo, que se va a llamar DNA polimerasa. ¿Qué más necesito? Una helicasa. Ok, se están poniendo finos. Está bien, helicasa. No, se están yendo a algo que todavía no, pero bueno, se las voy a aceptar. Helicasa.
¿Un iniciador? Ah, exactamente. Necesitamos un iniciador. Y ahorita vamos a ver qué es. Bueno, mañana veremos qué es un iniciador. Todavía no acabo. ¿Qué me faltan? Me faltan por lo menos 2 cosas. La helicasa fue como el extra. Las girasas también, ¿no? Van como extra. No me interesa ahorita mucho eso. Los cofactores de la polimerasa. Ok, cofactor. ¿Qué cofactor saben que se necesita? Magnesio. 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 ¿Así se escribe o con ese? Con ese. Con ese. Y me falta una cosa muy importante. Terminado. No. La cadena molde. Exactamente. DNA molde. ¿Sí? Yo necesito todo esto. Estos son, digo gratis porque no son gratis, sí se necesitan. Pero lo que yo necesito para sintetizar DNA son desoxirribonucleótidos, que están aquí. Necesito una enzima que haga el trabajo, que es la DNA polimerasa. Necesito un iniciador. El iniciador me lo va a dar también una enzima. En vivo me lo va a dar una enzima que se llama primasa. Es la sintetizadora de primers. Necesito un cofactor, que es el magnesio. Pero muy importantemente necesito DNA molde. ¿De dónde voy a sacar la energía para todo esto? De los desoxirribonucleótidos trisfosfatados. Exactamente, porque recuerden que en la molécula del DNA solo quedan monofosfatos, ¿sí? Desoxirribonucleótidos monofosfatos. Y los 2 fosfatos de cada una de estas moléculas darán la energía para que esto ocurra. ¿Sale? Entonces, eso es lo que necesitamos para hacer DNA. Mañana vamos a continuar con más términos para que podamos entender la replicación del DNA y podamos entender qué es el PCR. ¿Está bien? Entonces, Sí, profe. de momento vamos a dejar aquí la clase. Los que puedan encender su cámara, por favor, para tomar la captura de pantalla. Ok, perfecto. Ya tengo ahí a la mayoría. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias. Voy a terminar la grabación.